El 2020 podrá ser recordado como el año en el que todo cambió vertiginosamente. Aulas vacías, pantallas llenas. La educación en pandemia. En el caso particular del año pasado, creo que después de esa fecha terrorífica de marzo que empezamos todos y todas y todes a estar en pandemia y con aislamiento y con la imposibilidad de ir a las escuelas o a la universidad en la presencialidad, creo que empezó un camino de conocimiento, de ver cómo empezábamos con prueba y error a desarrollar nuestras tareas. Obviamente la preocupación más grande y que abarca un montón de otras cuestiones tuvo que ver con cómo seguimos educando, cómo seguimos dando clases en este contexto y vinculándonos con los estudiantes para que puedan continuar, tratando de ser inclusivos para que todos puedan tener acceso y puedan seguir estudiando de manera virtual. Y bueno, rápidamente en la Facultad de Ingeniería se formó un equipo tecnopedagógico que de manera mancomunada pudimos ir dando respuesta a todas las inquietudes y a todas las dificultades que iban surgiendo. Con la situación de emergencia sanitaria, producto de la pandemia por el COVID-19, se hizo necesario pensar en un proyecto institucional focalizado y urgente, ¿no? Durante el comienzo del ciclo lectivo 2020, que pudiera de manera inmediata, por un lado, garantizar la continuidad pedagógica, garantizar los espacios de enseñanza y con ello, por supuesto, el derecho a la educación, pero que también apuntara a hacer una propuesta en pos de una continuidad en la calidad educativa, ¿no? En ese sentido fue que pensamos un dispositivo mediado por las tecnologías, como pasó en la mayoría de los espacios educativos o en las instituciones que tienen que ver con la educación. Un dispositivo mediado por las tecnologías que vino un poco a interpelar las prácticas pedagógicas tradicionales, ¿no? Que puso en tensión algunas cuestiones que vienen en el hacer pedagógico de la historia y que han sido parte de la institución académica sobre todo. Entonces tuvimos que salir a tomar, por ejemplo, los talleres que daba la facultad, la Universidad Nacional de La Pampa. Los talleres de virtualización que dieron realmente a mí me sirvieron para justamente familiarizarnos con estos términos virtuales, el acceso por ahí a herramientas que uno no las tenía a mano, pero no las utilizaba con el fin, como por ejemplo la simple plataforma de Moodle. Podíamos hacer muchas actividades y realmente no las conocíamos como tal. Así que bueno, como primer obstáculo fue eso, conocer de lleno bien las herramientas con las que íbamos a trabajar, que con el día a día, digamos, ya después fue muy fluido. O sea, ya hace 2 años que estamos, así que hoy es más que nada ir acatando, digamos, las nuevas cosas que por ahí aparecen o algún otro programita para actividades, pero en general no fue más que eso, poder acceder bien a las herramientas con las que ya teníamos y que no las usábamos con ese fin. Nos habíamos empezado a juntar en enero y febrero para hacer el desarrollo de la plataforma, o sea,
el 2020 iba a ser el año en el que íbamos a empezar a darle un poco más de importancia a la parte digital, así que nos juntamos en enero y febrero, yo fui desarrollando todo el campus, con lo cual cuando llegó marzo yo estaba más alejada porque yo me iba a encargar de todo lo que era la pata virtual de la materia. Así que vinimos 3 clases, 4, se cerró todo, pandemia, y nos volcamos derecho a la virtualidad. Si bien nunca estuvo pensado bajo ningún concepto dar clases virtuales, ¿no? Sino empezar a darle una pata más informática, si se quiere, no sé cuál es la palabra. En el contexto de la pandemia no resulté tan afectado desde el punto de vista de que tuve que desarrollar actividades desde cero para toda la asignatura, al menos en la asignatura donde soy responsable. En el caso que es informática educativa, en el caso de introducción a la computación, ahí sí tuvimos que desarrollar varios instrumentos didácticos, tecnopedagógicos, como para mitigar esta falta de contacto con los estudiantes, porque dependíamos básicamente del aspecto presencial. Para poder virtualizar cualquier espacio curricular dentro de las facultades, en mi caso, o de las escuelas secundarias, tener ciertas herramientas disponibles de las TIC y ciertos conocimientos de cómo poder abordarlas, cómo usarlas, cuáles serían los usos pedagógicos de esas herramientas. Creo que el conocimiento del lenguaje y las herramientas es como un primer punto bastante importante para poder desarrollar la tarea. Fue una situación complejísima de pronto tener que salir a virtualizar de emergencia y de urgencia. Si bien ya teníamos algunos avances, porque por suerte la Universidad de La Pampa fue parte de un programa de virtualización que había comenzado en 2017. Entonces había muchos espacios curriculares que ya contaban con experiencia en virtualización. Si bien en ese caso la virtualización había tenido más que ver con potenciar las prácticas educativas presenciales, vino muy bien que tuviéramos ya como un buen número de docentes con cierta formación en estas cuestiones. En ese sentido, la pandemia vino a poner en jaque, a romper, a generar, a interpelar aspectos que tienen que ver con lo más común de la gramática escolar, con lo más común de la institución educativa y del quehacer en las prácticas de enseñanza, ¿no? Al aparecer una ruptura en los tiempos y en los espacios, eso hace que otro tanto de variables, otros condicionantes, otras dimensiones de la práctica pedagógica también se vean tensionadas. El año pasado, las primeras clases no hablaba. Siempre fui la que pidió la cámara prendida. Cuando terminamos el cuatrimestre hicimos una encuesta y dice, no me voy a olvidar de mí pidiendo que prendan la cámara todas las clases. Es que eso es como que daba la cercanía. Si bien me daba pánico el aula, la computadora necesitaba tener más allá del nombre en negro y la pantalla negra y el nombre en blanco, que es lo que te permite ver Zoom, saber quién estaba del otro lado. Entonces no me cansé, pero tranqui. Y este año ya estoy mucho más suelta, si se quiere. Así que fui al revés de todos que se sintieron abrumados con la virtualidad. A mí me dio tranquilidad porque era moverme en mi campo. Está claro que en principio cuando surgió esto aparecieron por un lado algunas reacciones que son típicas de por ahí te genera el shock de decir me tengo que rehabituar o acomodar toda mi estrategia docente. Siempre es lógico que aparezcan las reacciones primeras como de no querer hacerlo, de no querer involucrarse con esto.
Pero eso fue, digamos, en general los docentes tuvieron desde el principio la intención de permanecer, digamos, con sus estudiantes, tratar de acercarles, digamos, la universidad, mantener la universidad que siga llegando a sus estudiantes. Así que eso generalizado. Y hay que tener en cuenta que las personas vienen equipadas con distinto nivel de alfabetización digital. Algunos vienen trabajando y utilizando herramientas para educación en el formato digital desde hace mucho tiempo, por lo tanto conocen varias herramientas, tienen a mano, disponen de distintas estrategias para encarar la educación en un formato virtual o no presencial. Lo mismo ocurre con los estudiantes. Hay estudiantes que están más cercanos con distintas tecnologías, ya sea para comunicarse o para elaborar materiales y recursos, que otros. Hubo muchos obstáculos, hubo mucha, como decía recién, mucho prueba y error, hubo mucha desigualdad. Creo que también la pandemia visibilizó la desigualdad en cuanto a varios aspectos. Al acceso primero, de tener básicamente la disponibilidad de internet y de algún dispositivo con el cual comunicarnos. Y después también muchos obstáculos que tenían que ver con el uso de esas herramientas o con la calidad del uso. Yo tuve varias experiencias de tomarme tiempo para que mis estudiantes descargaran el Zoom o que tuvieran el Meet, que se pudiera también en sus dispositivos hacer uso de eso. Hay algo que me parece que fue fuertísimo, que fue cómo los docentes al principio se negaban, pero de a poco se fueron abriendo cada vez más a esto de tener que darle su WhatsApp, su teléfono a los alumnos y empezar a hacer los grupos de WhatsApp, y supongo que quizá en diferentes facultades fue diferente, ¿no? Pero fue importante y les insistimos bastante en esta cuestión de WhatsApp. Nos permitía una vinculación mucho más dinámica, mucho más ágil, que hacerlo a través del campus virtual. Si bien siempre se sugiere que se usen los foros, pero que se generen actividades como más específicas, con un seguimiento y demás, para lo que es la comunicación interna del campus virtual. Pero bueno, la comunicación por mensajería instantánea fue central para poder seguir estando vinculados con los alumnos, respetando estos consumos culturales que ellos tienen, ¿no? Porque ellos viven dentro de esas pantallas comunicándose de esa manera. Entonces era la manera más amigable de llegar y de poder seguir vinculados. Para los estudiantes este nuevo contexto significó un desafío muy grande. También, ¿no? Lo significó para las instituciones, lo significó para los y las docentes y también para los estudiantes, porque el estudiante a distancia, el estudiante virtual, es un sujeto del aprendizaje que tiene otras características o desarrolla otras formas en vinculación con el aprendizaje que no necesariamente son las mismas que en un aprendizaje presencial. ¿Por qué? Porque los procesos comunicacionales con los y las docentes, porque las aproximaciones que hacen en relación con el conocimiento son diferentes, están mediadas por otros espacios, por otros tiempos. Sí, yo creo que esa brecha digital que hay entre estudiantes y entre nosotros mismos es uno de los grandes retos del momento, por el hecho de que no todos acceden a las herramientas, no tienen acceso, ni a internet fluido y constante como por ahí lo tenía en el caso mío, o la institución en sí. Pero en el contexto de la pandemia, lo cierto es que a todos nos sorprendió y la brecha digital, no sé si hubo tanto tiempo para pensar en la brecha digital, ya que nos agarró en el inicio de la cursada y fue algo que fuimos construyendo paulatinamente decía, fue algo que fuimos construyendo paulatinamente a lo largo de la cursada. Entonces creo que eso es una deuda en la que quedamos seguramente en el 2020, en realizar más acciones que permitieran
reducir esta brecha digital entre los estudiantes. Entonces, el tema de estar equipado o alfabetizado digitalmente, obviamente que hace una gran diferencia a la hora tanto de generar materiales, ya sea para recursos para un docente, igual estudiante para acceder a esos materiales y estudiar. Entonces, obviamente, en el caso de la pandemia, que nos atacó de una manera así como tan sorpresiva, en ese primer momento hubieron distintas instancias donde los que tenían un poco más de preparación, digamos, lo pudieron encarar de una manera un poco menos estresante. Los que no estaban muy preparados, obviamente fue una cosa muy movilizante y se tuvieron que poner, digamos, ahí rápidamente a tratar de resolver la situación. Lo primero que creo hicimos todos los docentes el año pasado fue intentar comunicarnos con nuestros estudiantes. Los grupos de WhatsApp fue una herramienta que se usó, creo que en su totalidad todos los docentes y las docentes tuvimos grupo de WhatsApp. Primero para saber el acceso a herramientas que pudieran usar dispositivos, el celular o computadora. Tuvimos muchos estudiantes sin computadoras, pero bueno, buscamos la herramienta de cuál sería la plataforma que pudieran tener en sus celulares para encontrarnos en esos espacios virtuales. El equipo tecnopedagógico fuimos haciendo seguimiento de las aulas virtuales y pudimos ir identificando fortalezas y dificultades. Y decidimos, a partir de las prácticas potentes que se empezaron a ver, decidimos convocar a los docentes que veíamos que la tenían un poco más clara en esto de virtualizar y que habían encontrado estrategias, caminos, herramientas que estaban buenos. Decidimos convocarlos para que lo pudieran transmitir a sus colegas. Hay muchas variables que aparecen al momento de pensar una práctica pedagógica virtual, cuidando sobre todo lo que le pasa a ese otro y tratando de tener en cuenta un poco el todo, ¿no? Y por eso digo que lo fundamental en términos de trabajo en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje tiene que ver con el trabajo colaborativo. Y entonces, bueno, creo que una de las estrategias que usamos fue contactar, digamos, más que nada a los ingresantes de primer año, que este fue el primer año que ellos hacían una carrera presencial totalmente virtual, entonces hubo muchos estudiantes que no tenían acceso a internet y tampoco tenían una notebook, un celular con capacidades o una tablet o lo que fuere que pudieran acceder. Nosotros a principio de año con el equipo práctico generamos lo que se llamó una PEC, que es prueba de evaluación colaborativa, donde ellos tenían que participar doblemente. Entonces, si no podían participar a las clases, si no podían estar en el vivo, tenían una forma de ir demostrando que participaban. Esto fue una genial idea que para mí tuvo el JTP, de ir midiendo esta participación más allá de la sincronía, ¿no? Y ellos tenían que, en grupos, con compañeros que no conocían, con gente que también armar una wiki de cada una de las unidades donde fuera lo presencial de la unidad, y después teníamos en cada unidad un foro donde, utilizando una noticia de los distintos medios de comunicación, la tirábamos como disparador y se generaban debates. El tema es, por un lado, que los docentes conozcan herramientas y las cuestiones pedagógicas, cómo afrontar una clase para tratar de motivar a los estudiantes, mantener la atención, preparar materiales que tengan sentido pedagógico. Eso en algunos casos involucra un montón de tiempo y eso hay que tenerlo presente. Primero hay que preparar al docente y después darle el tiempo para que lo elabore, ¿no? Esto es importante. En la universidad, bueno, son estrategias, también llevan tiempo, pero también son enriquecedoras para el docente en general, porque son herramientas que luego le quedan para el desarrollo de sus actividades habituales, ¿no? En nuestra universidad tenemos buenos ejemplos de experiencias a distancia o bimodales.
¿no? Desde hace tiempo hay algunas facultades que están trabajando en la bimodalidad para que los estudiantes elijan qué cosas hacen presenciales y qué cosas hacen virtuales. Hay que trabajar en modelos más híbridos porque lo que viene planteando la literatura, otras universidades nacionales con los que estamos en contacto también, se viene planteando esta idea de lo híbrido, ¿no? Ya no pensamos que va a haber clases presenciales tal como eran, sino que esas clases presenciales van a existir, pueden existir, deben existir en este contexto que estamos diciendo, pero mucho más enriquecidas por mediaciones tecnológicas potentes que acompañan, mejoran, optimizan, ¿no? El desarrollo de lo que se puede dar. Atendíamos necesidades, inquietudes, llamados, mensajes 24/7. Pero bien, yo creo que los docentes en general salieron a hacerlo con mucha garra, a querer aprender. A mí me parece que en ese sentido la pandemia nos va a dejar muchísimo bueno, que ojalá siga creciendo, porque es increíble lo que se han formado y sobre todo autoformado los docentes a partir de la pandemia. Y en algún aspecto creo que también podríamos reconocer que parte de las clases que se dictan a través de la herramienta de videoconferencia podría ser bien usada, una herramienta que puede seguir llevándose adelante. Hay que darle un buen uso, reducir el tiempo que uno está frente a la pantalla en el contexto de la videoconferencia, tratar de aprovechar a partir de, por ejemplo, una clase invertida, aprovechar bien la herramienta y ese espacio de contacto sincrónico que tenemos con los estudiantes. Muchos después descubrieron que esa estrategia no es buena porque una videoconferencia de 3 horas es agotadora para todos, tanto para el profesor como para los estudiantes. Entonces, bueno, muchas cosas se han ido, digamos, acomodando en el transcurso, se han ido refinando. Me gustaría mucho remarcar que creo que se ampliaron los canales de comunicación, que eran inexistentes antes. Antes, si no teníamos un encuentro, una clase de consulta, una posibilidad de resolverlo de manera presencial, parecería ser que no nos podíamos organizar. Y hoy, por más que estemos yendo a las escuelas o en algunas actividades docentes en particular, creo que las reuniones Zoom, las reuniones Meet, son como ya forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Antes acordar era sí o sí encontrarnos presencialmente. Creo que eso, que me voy a quedar con la ampliación de los canales de comunicación y que para las propuestas, todas las propuestas de enseñanza de aprendizaje, las herramientas tecnológicas que se pueden usar y que pueden ampliar a otros saberes son importantes de seguir manteniendo en el tiempo. ¿Qué aprendí durante el 2020? Mucho. Que las posibilidades hay que poder verlas más allá de que esté todo negro. Seguimos trabajando en nuevas formas, seguimos tratando de encontrar vinculaciones con la presencialidad o con la semipresencialidad, cruzando todo lo que tiene que ver con el campo de las prácticas, con estos entornos virtuales. Y bueno, y a partir de ahí vamos mes a mes y día a día evaluando nuestras propias propuestas y tratando de modificarlas, de crearlas, de reconstruirlas, de reflexionar sobre ellas en relación a lo que consideramos que va a posibilitar justamente esto que decía, que es acompañar las trayectorias educativas de los y las estudiantes desde un lugar de potenciar aprendizajes y garantizar calidad educativa. El tema de poder preparar una clase de un simple PowerPoint a que sea una clase grabada y que uno la pueda explicar y que después el estudiante pueda retomarla en cualquier momento
volverla para atrás y verla en varias veces, también creo que esto fortalece en cierto punto el aprendizaje de ellos, de poder ver una y otra vez. O sea, la clase presencial se dio en ese momento y es ese momento y nada más. A ver, la gente se ha tenido que adaptar porque no podemos olvidarnos del contexto. Esto afectó a todo el mundo. La gente se tuvo que acostumbrar a celebrar un cumpleaños a través de una reunión por WhatsApp o usando Facebook o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, obviamente ya sabemos que hay cuestiones que no se pueden reemplazar, la presencialidad, hay muchos aspectos que no se pueden reemplazar. Pero sí tenemos claro que estas son herramientas que te pueden colaborar para mantener un vínculo educativo, fundamentalmente, ¿no? Vi cómo las empresas se reinventaron, vi cómo los docentes se reinventaron, vi cómo los alumnos se reinventaron, cómo buscaron otras formas de juntarse y de hacerlos prácticos y de, en general, o sea, cómo frente a una situación que en muchos casos fue catastrófica desde muchos aspectos, cómo uno se pudo reinventar frente a esta situación que se le estaba dando, ¿no? Eso es como ver la luz en el medio de la oscuridad. Después aprendí un montón de cuestiones virtuales que no estaban, todas herramientas virtuales que no pensé que las fuéramos a usar, pero ahora no pienso la materia sin ellas, ¿no? Como dar vuelta la taba y decir, bueno, ahora vino para quedarse esta parte de la virtualidad.